buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum para platicar, para discutir, para pues compartir con ustedes las ideas de la agenda sociopolítica nacional. Por supuesto, estamos viviendo momentos muy importantes en medio de una pandemia que se asoma ya una cuarta ola. Aún así, la política, las decisiones de gobierno que afectan positivo o negativamente a la sociedad están a la orden del día. Hay muchos temas, muchas cosas que debatir, que platicar con ustedes y lo vamos a hacer en este programa. Muy buenas noches, Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Estimado Víctor, qué gusto escucharte, qué gusto verte esta noche y por supuesto recibir a nuestro buen amigo Juan Carlos Calimayor. Oye, pues ya estamos en el friecito de invierno, Juan Carlos, y en viernes, pero pues aquí estamos al frente para platicar sobre la agenda sociopolítica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, muy bien. Un poco atareado con temas de trabajo personal, por eso no he podido estar en los programas. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Todavía, mientras no me den de baja, todavía aquí estamos, ¿no? No, pues aquí siempre eres bien recibido. Pues muy buenas noches a todos. Vamos a empezar ahí. Hay dos temas importantes, hay muchos, pero dos temas que vamos a trabajar hoy. Uno que tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía y ante su inminente operación, que ya está por ahí. No sé si les hicieron manita de puerco, pero ahí está ya Viva Aerobús funcionando. Y bueno, hay muchas quejas, hay muchas observaciones sobre ese aeropuerto. Es importante por el tema de la seguridad y es importante porque es un tema político con el que arrancó además este sexenio con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Tiene una importancia central pues en este sexenio y en esta administración. Y el otro tema sobre el que vamos a hablar, que es muy interesante, es sobre las encuestas que salieron inmediatamente después del informe de gobierno del presidente de la República, donde se ubican ya algunos actores importantes sobre la sucesión. Una sucesión, habrá que decirlo, adelantada por el propio presidente. Este tipo de sucesos políticos no ocurrían en otros sexenios, es decir, esto ocurría ya faltando un año y medio, quizá un poquito más en los sexenios anteriores, pero como el presidente, a raíz del accidente de la estación Olivos, tuvo que sacar a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard como dos paladines de la democracia y dos posibles candidatos a la presidencia, adelantó la sucesión, se siguió y ha sido parte del discurso formal del presidente, y entonces en esa sucesión adelantada también los actores se han empezado a mover y se han movido mucho, no solamente los que el presidente mencionó, sino los actores políticos, los partidos políticos, algunas personalidades, y hay una encuesta muy interesante que vamos a platicar con ustedes. ¿Por qué no empiezas con el tema de lo del aeropuerto, Juan Carlos? Tú traes ahí un dato muy importante. Bueno, publiqué desde hace mucho tiempo, cuando empezó a advertir, incluso en campaña, el presidente sobre la posibilidad de cerrarlo. Yo incluso participé en la consulta que hizo, y pues yo pensé francamente que la gente no iba a estar de acuerdo. Para mi sorpresa, pues empezamos a ver que todo lo que dice el presidente, aunque luego diga lo contrario, también lo apoyan sus seguidores. No es un fenómeno, no es nuevo, es un fenómeno histórico, político, pero bueno, ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que recordemos un poco cómo el antecedente de Naim, del nuevo aeropuerto. Desde el año 2000, Vicente Fox tuvo el conflicto, siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, de construir primero una parte por ahí por Texcoco, donde surgió un movimiento que saboteó, digamos, una zona, ¿no? Los macheteros de Atenco, ¿te acuerdas? Sí, claro, San Mateo Atenco. Entonces, porque estaban negociando el precio que les iban a pagar por hectáreas, y bueno. El asunto es que finalmente se logró concretar después de 20 largos años, pero acá el tema es la participación durante todo ese proceso de autoridades aeronáuticas internacionales, de técnicos especialistas, más allá de la construcción, más allá del aspecto físico del aeropuerto, bastante moderno y con una visión para los próximos 50, 100 años, a crecimiento futuro. Pues el asunto es que, bueno, el tema de la corrupción, pues hasta el día de hoy no sabemos nada, pero ya ni siquiera vale la pena discutir eso. Que el tema es, se decidió cancelar, no tenía la autorización de dos organismos, que son tres en realidad, la OASI, que es la Organización Aeronáutica a nivel internacional,
que es una organización sin fines de lucro, pero que da opiniones de carácter técnico. El MITRE y el MIT, la Universidad de Massachusetts, de la cual deriva el MITRE, que es un organismo certificador de las aerolíneas a nivel internacional, que evalúa el nivel de riesgo y la calidad de la operación de los aeropuertos. Ellos, aunque fueron notas muy vagas, nunca dieron su consentimiento para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y el problema ahí, y ya lo acaba de decir una controladora aérea hace poco, María Larriba se llama, en una entrevista en El Financiero, pues que llama alarma. O sea, el aeropuerto está quedando muy bonito. Yo ya vi algunos videos de Leopoldo C. ahí en imagen que los está mostrando. Mucho mejor, por supuesto, que las instalaciones que el actual. Los baños quedaron espectaculares. O sea, la parte, digamos, estética del aeropuerto no va a quedar a deber. Pero la parte operativa es lo que está en riesgo. Y el hecho es que, por ejemplo, hasta el día de hoy solamente 2 aerolíneas mexicanas, que como dices tú, pues a lo mejor pensando mal, no sé, les condonaron impuestos o no, les dieron algún tipo de beneficio, veto a saber. Pero el caso es que solamente 2, y explicaba esta controladora aérea, por ejemplo, que Aeroméxico no le conviene tener 2 puntos porque es una aerolínea que llega a la Ciudad de México y de ahí embarca y se va a otras partes del resto del país. O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México es lo que llamamos en el sector aeronáutico y turístico un hub, es un punto de distribución para llegar y de ahí salir a los Estados Unidos o viceversa, ¿no? Entonces, o hacia Latinoamérica, hacia el resto de Sudamérica, ¿no? Entonces, el problema es, no están las certificaciones, no hay interés de las aerolíneas porque no les costea, y al no haber certificaciones, las aerolíneas más importantes del mundo, háganle como quieran, digan lo que digan, no van a volar en Santa Lucía. Simplemente no van a volar, y si llegan a volar va a ser con unas primas de riesgo impresionantes. ¿Por qué existe riesgo? Por una cuestión muy elemental, no hay que ser un técnico especializado, porque hay un radio de acción entre los aeropuertos, de gravitación de los aviones a la hora que van a hacer sus desplazamientos, que es que en algún punto se cruzan. Entonces, tuvieron que hacer una redistribución de la manera en que van a aterrizar, que aumenta los riesgos, inclusive de una colisión en el aire, ¿no? Y esto va, como primera reacción, lo que va a hacer es encarecer el costo de los boletos y le va a quitar rentabilidad al aeropuerto de Santa Lucía. Al final de cuentas, aunque el presidente lo inaugure con pompa y platilla, o sea, no le va a poder torcer la mano a American Airlines, a Iberia, a LAN Chile, o ya no digamos a los grandes aerolíneas del mundo. No hay manera de que lo haga. O sea, y entonces lo que vamos a tener, aparte se habla de que solo tiene 14 gusanos, digamos, que son, las demás son accesos remotos, es decir, va a ir un camioncito por ti, como nos pasaba mucho a los chiapanecos hace unos años, para llevarte a la terminal. Y entonces, pues se queda muy corto, porque el aeropuerto de Texcoco tenía 64. Entonces, pues la prisa por hacerlo, el hecho que lo hayan hecho los militares, la pérdida de todo el dinero que se dejó enterrado en Santa Lucía, se calcula en unos 100,000 millones, pero la Auditoría Superior dice que el costo real es de 300,000. Pero finalmente todo eso ya lo sabemos, ¿no? Hubo corrupción que no se denunció, dinero perdido, pero que el problema, a mí lo que ya concretamente, más allá de, digamos, con esto cierro, de politizar el tema, de aprovecharlo para criticar o no a la 4T o al presidente, el gran tema es que no va a funcionar. Y eso sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque nos va a restar una competitividad terrible, y lo que va a pasar, pienso yo, es que el aeropuerto de Cancún, por ejemplo, que ya tiene 3 pistas, y el de Guadalajara o Monterrey, pues van a terminar siendo los puntos a donde les viaje la gente. O sea, para irte, por ejemplo, a Estados Unidos, los que pueden ir van a viajar de aquí mejor a Guadalajara, y de Guadalajara van a embarcarse. Entonces se va a dispersar y ya no va a ser en México. Aparte, hay que ver los costos de traslado en Uber y todas estas cosas que han estado saliendo en estos días. Sí, aquí el gran tema es
no van a poder volar las aerolíneas importantes, y lo que dijo esta técnica es que no van a poder operar simultáneamente vuelos, van a tener que suspender actividades en el actual aeropuerto para que puedan aterrizar vuelos internacionales en Santa Lucía. Hay nada más, termino diciendo para que tenga una idea la gente, hay hasta 1,400 operaciones diarias en los aeropuertos. Entonces, es una cuestión de puro razonamiento, ¿no? Y además de autoridades, ¿no? Fíjate que lo que creo que no ha estado a la altura de, digamos, del entendimiento popular es una explicación, porque se trata de temas muy técnicos. Sí. Y bueno, pues el presidente tiene una genialidad para explicar y traducir esto, pues simple y sencillamente señalando, es que había corrupción, y entonces con eso se van, pues toda la gente se va con esa idea, o gran parte. Pero tú has dicho cosas muy interesantes que quiero retomar muy rápidamente, Juan Carlos. Este asunto del tráfico aéreo, para las amigas y amigos que nos siguen, déjenme decirles que es muy grave. Este fue el argumento, por ejemplo, por el cual dicen que un avión de Mexicana, en el viento de cola, provocó la caída del avión de Juan Camilo Mourinho en aquel accidente que ocurrió cuando era presidente Felipe Calderón. Es decir, los aviones necesitan su espacio porque generan especies de remolinos y eso provoca una turbulencia que puede provocar accidentes. Eso es algo muy grave. Segundo, y a mí que me parece el argumento más importante, fíjate, Juan Carlos, el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, creado por ahí de los años 30 originalmente y ampliado en los años 50, en el Peñón de los Baños, era un lugar que no era el apropiado. No es el primer aeropuerto, hay que decirlo a la gente, no es el primer aeropuerto. Déjenme decirles por curiosidad urbanística de la Ciudad de México, temas que a mí me gustan mucho. El primer aeropuerto estuvo en lo que hoy es la delegación Venustiano Carranza. Ahí donde está el palacio, esa era la explanada del primer aeropuerto que tuvimos en la Ciudad de México. Aeropuerto formal, porque había otras pistas donde ya empezaron a aterrizar después, cuando llegó la aviación a México, ¿no? Después de la Revolución Mexicana. El primer vuelo que hizo Mexicana, de México a Tampico, llevando a los trabajadores de Pemex, justamente empieza ahí en lo que es Venustiano Carranza, y después en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, y luego hoy en el Peñón de los Baños, el aeropuerto internacional Benito Juárez, en donde es exactamente el mismo suelo de lo que se conocía como el aeropuerto de Texcoco. Es decir, es exactamente, la gente que conoce esa zona debe saber que es exactamente lo mismo. Es decir, técnicamente es perfectamente posible hacer un aeropuerto ahí, como lo estaba haciendo Herman Foster, uno de los grandes arquitectos mundiales, ¿no? Y que fue cancelado. Pero la pregunta que se hizo los últimos 6 aeropuertos más importantes a nivel mundial. Sí, son una maravilla. La verdad es que el proyecto estaba muy interesante. Pero aquí saltan 2 preguntas que yo quiero dejar para que la contestemos en la conciencia. Fíjate, cuando se nos dijo por ahí de los años 80 que el aeropuerto de la Ciudad de México tenía que ser cambiado, trasladado o ampliado, es porque ya se estaba saturando, es decir, los vuelos en los años 80 se abarataron y eso provocó que hubiera una gran capacidad o una gran cantidad de demanda aérea. La pregunta que tenemos ahora es si este aeropuerto de Santa Lucía, más allá de lo estético, como decía Juan Carlos, es si efectivamente va a lograr resolver el problema de la demanda aérea que tiene la Ciudad de México con 22 millones de personas. O sea, si lo vemos así, es prácticamente imposible que 14 pistas puedan resolver la demanda que tiene una gran metrópoli, una de las grandes metrópolis del mundo, como es la Ciudad de México. Efectivamente, en México solamente tenemos 5 nodos o hubs, como dice Juan Carlos: Cancún, Monterrey, Guadalajara y México. Sí, ¿no? Nada más, son 4. Pues sí, básicamente, digamos, son los aeropuertos más grandes. Son los más concurridos, sí. Por supuesto, el de la Ciudad de México, el segundo es Cancún. El de la Ciudad de México, me parece que puede quitarle actividad y competitividad a la Ciudad de México, porque efectivamente muy difícilmente vamos a tener un aeropuerto que sustituya al Benito Juárez, como sí lo hacía el aeropuerto que originalmente se había pensado construir en Texcoco.
¿Quién sabe cómo vaya a operar? Y yo quiero desear dos preguntas. Una es esta. Sustituye, efectivamente, resuelve el problema que se planteó en los años 80. Y la segunda es que además del aeropuerto, para la gente que vive en la Ciudad de México, trasladarse por las vialidades que hoy llegan a Santa Lucía es una verdadera peregrinación. Es terrible. Hay una... A 2 horas. No, más, porque las vialidades que hay son las vialidades López Portillo, que atraviesa todo Ecatepec y Coacalco, la carretera México-Pachuca, que atraviesa Indios Verdes, y toda la zona más poblada de Peñón Viejo, que atraviesa el norte de la Ciudad de México, o la gente que viene por el oriente, que es el periférico norte, le llaman. Pero esas vialidades están sumamente saturadas. De tal manera que si tú vives en Coyoacán, en Tlalpan, en la Ciudad de México, en Polanco, en otro lugar que no sea el norte, aún siendo del norte, pero si vienes de Tlalpan, por ejemplo, llegar al aeropuerto de Santa Lucía va a implicar 3 horas y media mínimo. Así se los digo, porque el tráfico en la Ciudad de México es terrible. Y eso me parece que va a generar un problema gravísimo de traslado en la Ciudad de México. En fin, vamos a ver, más allá de la seguridad que han puesto sobre estos temas. Desde mi experiencia, o sea, un turista internacional de poder adquisitivo, de los que más derrama económica generan, a veces solo tiene una semana al año para escoger un destino turístico. Y entonces sí corren mucho los tiempos. Tú tienes que estar 2 horas antes en un aeropuerto, en teoría. A veces llegamos corriendo los 45 minutos cuando mucho. Luego tienes que trasladarte 2 horas y media de un aeropuerto a otro, en este caso hasta 3. Y tienes que llegar 3 horas antes, ahí sí son más rigurosos, a los vuelos internacionales. Independientemente de la pérdida de los tiempos, los costos, para gente que va de provincia, que tiene familiares en Estados Unidos, no por placer, para no hablar de fifís, simplemente por necesidad, pues ya se les va a encarecer todo, se les va a complicar, y mucha gente puede llegar a cambiar el destino si es mucha la vuelta que tienen que dar y mucho el tiempo en los traslados que tienen que perder para llegar a un lugar, ¿no? O sea... No, y los pasajeros ejecutivos, Juan Carlos, porque mucho del trabajo que se hace y muchos de los vuelos son por pasajeros ejecutivos que llegan a una ciudad, trabajan el mismo día y regresan, ¿eh? Así hay mucha gente. O sea, sí, tú claro, vas a Guadalajara, trabajas el mismo día y regresas. Ahí la pido tantito. Ahí la pido. Yo diría que efectivamente, enfocándolo desde el aspecto político, me parece que el presidente, ese fue su manotazo para hacer valer su llegada, para visibilizar su llegada. Da el manotazo. Otros presidentes en otros tiempos encarcelaban a un líder o a un dirigente de un sindicato, de alguna organización, para señalar que había nuevas reglas, y que hoy me parece que este asunto del aeropuerto fue el primer manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con todas las críticas, con todos los señalamientos, con todos los costos. Creo que hasta ahorita lo ha apechugado. El tema que ahora plantean ustedes, a mí me parece que es justamente ya nuestra realidad, y que creo que las compañías de aviación, las locales, evidentemente son las primeras que van a ser obligadas a que puedan operar en estos aeropuertos. Pero escuchándolos a ustedes y quedándome con las partes importantes que han esbozado, yo sí creo que el costo o el gran peregrinar va a ser para la clase media local, para la mexicana, pues. En tanto que las compañías de aviación, lo dice Juan Carlos, sobre todo las internacionales, pues difícilmente van a tener que acatarse a las nuevas condiciones. Sí es complejo el tema, tan complejo que me parece que en este proceso que viene ya de sucesión, y lo comentábamos hace un rato, adelantada, creo que va a ser un tema que van a tener que tener una narrativa, y que también es una oportunidad para quienes han disentido políticamente de las decisiones que ha tomado este presidente. También pueden crecer, y puede ser atractivo una narrativa que tome distancia de esto, si es que se ve y se mantiene como un error político de haber dejado la inversión en Texcoco e irse a Santa Lucía.
Entonces, creo que es muy interesante el tema. Qué bueno que lo abordan ustedes, son conocedores, son expertos, y yo los felicito porque, Víctor, das unos datos importantes. Juan Carlos, te quedas en el tema de las opiniones, y yo los felicito de verdad. Comparto nada más la opinión como un ciudadano más, y quedo preocupado. Muy bien, pues tenemos otro tema, tenemos poco tiempo, hoy se nos acorta el programa, pero tenemos un tema que no podemos eludir. Salió una encuesta muy interesante publicada por el Diario Reforma, y salieron otras, pero la del Diario Reforma, donde ubica, por supuesto, a los candidatos del propio presidente, a Marcelo Ebrard en primer lugar, a Claudia Sheinbaum en tercer lugar, pero ojo, ubica a dos personajes muy importantes que son de la oposición y que hoy empiezan ya a sonar. Uno de ellos, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y el otro, el hijo pródigo de la historia reciente de México, el joven Colosio. ¿Qué opinas, Juan Carlos, de esta circunstancia? Mira, yo ya había visto encuestas anteriores de Colosio, pero bueno, lo publica Reforma y esto le da un escaparate mucho mayor, y ya generó una reacción en torno a ello. No está preparado, no es su momento, tiene que ser gobernador, luego presidente. O sea, no dicen que no, sino que dicen que está muy joven y que a lo mejor no es Sí, pero todavía no. Puede ser. Samuel puede ser muy eficaz en algunas cosas, pero me parece muy frívolo. Me parece terrible. Yo ya no quiero seguir teniendo frivolidad en la presidencia de la República. Me recuerdo a Marta Sagún, y bueno, hay muchas historias, ¿no? La frivolidad no me gusta. Entonces, no lo veo ahí. No veo a nadie más que a Anaya, que tiene, pues no lo van a dejar pasar. Trae un lastre, no ha logrado tampoco generar unanimidad. Me gusta de la Madrid porque es muy claro en sus exposiciones. Lo que no vemos es una oposición que se haya puesto bien de acuerdo para cómo hacer un frente realmente amplio en una elección, en un país polarizado, donde no hay segunda vuelta y no va a quedar más remedio. Si hubiera segunda vuelta, la segunda vuelta sería el filtro perfecto para que los partidos compitieran la carrera por sí solos, y en una segunda vuelta ahí sí se reunieran con datos reales a ver quién quedó en la competencia, como está pasando en Chile ahorita, por ejemplo, ¿no? Pero visto así, lo que yo creo yo sí creo que el joven Colosio se va a convertir en un fenómeno social, como en su momento, con unas características muy distintas a López Obrador, pero que sí concita una serie de factores. Somos muy dramáticos, nos encanta el drama a los mexicanos, la nostalgia del padre que pudo ser. Sí, la redención. La vieja guardia política que simpatiza con la idea de reciclarse con esto. Los jóvenes que estamos hablando de 29 millones de electores, son los jóvenes, es un chorro. Sí. Juan Carlos, sería como redimirse en la historia, la redención de la historia. Suena épico, digamos, ¿no? Entonces, nos gusta, somos un país así, que no está preparado. Bueno, el problema es alguien rentable que gane la elección, y un proyecto, como decíamos, fuera de las cámaras, un proyecto que le dé sustento a eso para que no sea un hombre de ocurrencias el que llegue a la presidencia. Ahora, llegó Fox, ya llegó Andrés Manuel, son cosas, gente que no esperábamos, estilos. No, claro. Entonces, pero lo que te quiero yo decir es que no es lo mismo en la campaña Sheinbaum o Ebrard que López Obrador. O sea, no, por supuesto. Gilberto Zavala, ¿cómo ves esta encuesta y cómo ves a Colosio? Fíjate es el tema, ¿no? Sí, fíjate que hacia finales de la década de los 80, casi los 90, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México, y en un bulevar Alvarado, algo así, hay una taquería que se llama El Califas de León. Puente de Alvarado. Puente de Alvarado. Hoy ya no es Puente de Alvarado. Ya no, es correcto. Es correcto. Pero ahí está una imagen de Colosio que persiste, que está ahí todavía, una imagen así grandotota. Sí, es que a un lado está el PRI. Exactamente, está cercano al PRI. Pero esa imagen, como nada más al verla, te da una identidad como mexicano, como solidario, de esfuerzo, de lucha, y ahora de
políticamente de un ejercicio como de que no se pudo, que quedó trunco, un proyecto truncado, si se puede decir así. Entonces, ahorita que mencionan ustedes, me vino a la mente esa imagen, ese lugar, y yo creo que la figura por sí misma políticamente sí cohesiona, socialmente puede cohesionar, es cuestión de que efectivamente se le dé la narrativa, se le dé muchas cosas, y porque va empezando un gobierno municipal en una entidad que puede dar para más, pero puede ser, ya dependerá de la oposición, qué tan inteligente sea, ¿no? Fíjate que eso que sea presidente municipal, nada más, así lo ven como algo mínimo. No, pero ese no se resuelve. Nada más pensemos que faltan 3 años. Lo pueden hacer secretario general del partido, presidente de un frente cívico, pues, o sea, puede ser muchas cosas. Es decir, posibilidades tiene el joven Colosio. Creo que el pueblo mexicano es pueblo, exactamente. De irse con el sufrido, ¿no? Eso. Y toda la gente todavía recuerda mucho lo que pasó con Colosio. Y yo me atrevería a decir desde ahora que la muerte de Colosio ha dado al menos 3 presidentes en México. La muerte de Colosio llevó a Zedillo, una persona que no se pensaba ni tenía el perfil ni el carisma para ser presidente. Y luego, muy bien capitalizado, llegó el PAN, justamente por esta división que había entre el PRI y todo lo que había ocurrido. Llegó el PAN, entonces la muerte de Colosio me parece que le favoreció terriblemente a Fox y le ayudó mucho a llegar. Y estamos ante la posibilidad que la muerte de Colosio pueda ser en la próxima elección la posibilidad de que su hijo sea el candidato al menos, y muy probablemente, quién sabe, empecemos a abrir apuestas, un muy buen prospecto para la presidencia. A ver, sin mover un dedo, Víctor. De acuerdo, es correcto. Sin mover un dedo trae ya o sea, este cuate, yo creo, intuyo, por como es el pueblo mexicano, que se puede disparar todavía mucho más. Lo que hay que hacer es cuidar que no le vayan a hacer un 4 ahí en Monterrey para desbancarlo, hacerle algo que lo pueda comprometer, o sea, ya se volvió muy fiscalizable, pues, ¿no? Entonces, se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir con este tema el próximo lunes, porque esto va a dar de mucho de qué hablar. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Hasta lunes. Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron y que pudimos platicar con ustedes sobre esos temas de la agenda sociopolítica nacional. Buen fin de semana. Síganse cuidando. Viene la 4ª ola. Hay que cuidarse. Nos vemos. Muy buen. Contextos.